Hola, soy Mario Ardón Mejía y gracias por haberme invitado a colaborar en este seminario latinoamericano de educación intercultural de la Universidad y Sociedad, Desafíos para un paradigma crítico, democrático e inclusivo. Dentro de este contexto me ha tocado desarrollar para ustedes el módulo El abordaje territorial y la educación intercultural. Eh, es producto del trabajo de mi experiencia de interacción por más de 35 años a nivel de Honduras, Centroamérica, el Caribe, España y Portugal, tratando de desarrollar un proceso de aproximación a estas realidades a nivel de territorio, pero también cómo esto sirve desde una perspectiva intercultural, lo cual considero que es oportuno y es clave el entrar a este tipo de lecturas y relecturas de la realidad dentro de nuestros procesos de acompañamiento a búsqueda de solución de la problemática educativa ahora y frente al futuro desde una perspectiva intercultural, pero también que tenga en cuenta esa perspectiva espacial, esa perspectiva territorial. Entonces, en esta búsqueda quisiera decir y aportar esta experiencia que es mucho más amplia hacia la búsqueda del desarrollo, pero también de cómo hacemos un abordaje multidimensional, donde el territorio y la interculturalidad son parte. Entonces, por ahí es que yo quisiera comenzar tratando de explicar de entrada y de tratar de socializar dentro de, para que sea interiorizado dentro de sus respectivas experiencias, de sus respectivas visiones de lo que vamos a estar hablando. Y cuando yo me refiero a un abordaje multidimensional como fundamento para la acción y la educación interculturales, según diferentes unidades de estudio que van desde el individuo hasta un país o una región o el mundo en general. Entonces, por ahí es que yo quisiera decir de que cualquier experiencia a la que nos enfrentamos desde esta perspectiva en el territorio tenemos que tener en cuenta esa dimensión temporal del tiempo en el pasado, del tiempo en el presente y las posibilidades o expectativas del tiempo frente al futuro de nuestras iniciativas que acompañamos. Entonces, esa sería una de las dimensiones de ver ese tiempo diverso y complejo. Luego, dentro de ese tiempo también existen los espacios, ¿verdad? Espacio y tiempo. También es interesante en el análisis de las iniciativas en esos espacios que pueden ser específicos y diversos y globales y regionales y locales. Y luego, dentro de esos espacios, ¿qué papel tienen los actores y actoras que desarrollan su protagonismo dentro de ese tiempo y de ese espacio en nuestras iniciativas de desarrollo y cómo también asumimos la diversidad de temáticas, ya que el territorio y nuestras iniciativas de desarrollo no deben separar, no excluyen, porque en la realidad están juntas, están articuladas, están entretejidas, cual un canasto complejo, como que está entretejido, interligado, y por ahí es donde debemos de estar atentos a las diferentes temáticas que tienen frontera o coinciden o incluso no coinciden con nuestros intereses, con nuestras temáticas. Entonces, por ahí y dentro de esa visión de estas cuatro visiones, cuatro abordajes complejos, multidimensionales, yo he acuñado dos más. Uno que tiene que ver con la equidad en sentido amplio, que no excluye, sino que más bien busca incluir a los últimos y los demás. Porque generalmente a veces en nuestra iniciativa de una manera que nos dejamos llevar por esa realidad que es más fácil, a veces terminamos eh, pidiendo y consiguiendo apoyo para
para los últimos, pero trabajando con los demás. Entonces yo diría de cómo estamos atentos a esa inclusión con una perspectiva de equidad en el sentido no solo de género, sino también esa equidad a nivel espacial. Por ejemplo, en el caso de nuestros municipios, por ejemplo, de nuestros países, la gente localizada, las comunidades indígenas o campesinas localizadas en lugares más marginados, más inaccesibles, más lejos de los servicios, de los aportes, de la comunicación, son las que menos oportunidades tienen. Entonces, dentro de una estrategia de equidad de que incluya a los últimos y los demás, debemos tener en cuenta estas limitaciones de equidad espacial, por ejemplo, de equidad étnica, de equidad sectorial y de equidad entre géneros. Entonces, por ahí, y de equidad entre generaciones, ¿verdad? ¿Cómo vamos viendo esa visión de equidad en sentido amplio? Y luego, ¿cómo vemos una visión de interculturalidad? Entendiendo la interculturalidad que no es solo las relaciones entre culturas diferentes, entre miembros y miembros de culturas diferentes, sino de la interacción entre, asumiendo que dentro de una misma cultura, incluso dentro de una misma familia, dentro de una misma comunidad, podemos estar asistiendo a la complejidad real del mundo actual de una verdadera interacción intercultural. Por ejemplo, un abuelo indígena analfabeto que tiene a su nieto estudiando al más alto nivel académico. Entonces, esa oportunidad que da la vida actual y compleja y la dinámica de la facilidad de comunicación actual, esa nos permite tener a sociedades que pueden estar actuando en diferentes momentos de desarrollo cultural, desde lo que el generado en la vida tradicional local hasta los conocimientos académicos desarrollados al más alto nivel. Por ahí es que yo quisiera hacer que esta visión de educación con visión territorial y de visión intercultural sea poder asumida desde esta visión compleja y múltiple que podemos plantear en esta oportunidad. Entonces, yo a lo largo de los años he venido asumiendo un reto que por suerte comencé muy temprano, que es el de hacer una selección de esa diversidad de instrumentos y métodos de abordaje, ir haciendo una selección, ir construyendo y articulando una selección desde una perspectiva que yo le llamo de definir nuestra unidad de estudio, que puede ser desde una persona hasta un territorio más amplio, una sociedad, un grupo humano en especial, o varios grupos humanos, un territorio. Entonces, ver cómo esa diversidad de unidades de estudio pueden ser vistas, valoradas y acompañadas desde una visión de las esencias del existir humano, asumiendo que los seres humanos pensamos, que los seres humanos hacemos, pero que la verdadera dimensión del ser humano la da el sentir, los sentimientos. Y yo creo que aquí es la oportunidad de hacer un reclamo saludable a la academia en sus diferentes niveles académicos, de que a veces en nombre de la objetividad, o muchas veces, o casi siempre, en nombre de la objetividad se ha dejado de lado el sentir de los niños, de los indígenas, de las mujeres, de los obreros, y no debe ser así, porque cada vez que dejamos de lado el sentir, la forma de ver, de percepción, de concepción de una situación por parte de cualquiera de estos actores, estamos teniendo una aproximación a la realidad más limitada que si logramos hacer esta visión de inclusión, pero inclusión que incluya, no que incluya a solamente a los que quieren participar, a los que ya están acostumbrados a participar, sino hacer un esfuerzo que va más allá a lograr incluir y lograr por qué no participan los que no participan y luego las que no participan. Entonces, por ahí es donde yo quisiera hacer énfasis en que esta propuesta que voy a tratar de desarrollarle en esta presentación, y luego tratar de ir viendo de que esa propuesta la podemos ver y resulta con cierta claridad cuando hablamos de que en el mundo actual las cosas están haciéndose al revés. Pero nosotros hablamos de que una propuesta, de que una
que el mundo actual debería redimensionar la perspectiva ambiental, localizándola en un punto privilegiado, luego lo social y luego lo económico, porque una economía y una sociedad responsable deben ser responsables para hacer sostenibles sus procesos de la conservación del entorno natural de por vida. Entonces, por aquí es que hay desviaciones que este mundo que está en actual caos nos ha permitido ir por otros lados por no haber redimensionado nuestra aproximación al contexto de esta forma que privilegie lo ambiental y de tal manera de ir construyendo un cuerpo de conocimientos, de experiencias, de formas de hacer las cosas permeadas por una visión desde diferentes puntos de vista, desde una visión histórica, desde una visión geográfica, desde una visión ecológica, desde una visión social y desde una visión económica, por supuesto. Entonces, ¿cómo logramos que desde el papel que desempeñamos dentro de nuestros territorios y de nuestro protagonismo dentro de una educación con visión intercultural, cómo logramos cada vez más tratar de hacer una aproximación haciéndonos esta reflexión? ¿Cómo ha pasado esto desde el papel que juguemos en ese sentido como pobladores, como funcionarios, como acompañantes, como empresarios, como profesionales? Ver que casi desde cualquier profesión o desde cualquier rol que juguemos podemos ver las cosas desde el tiempo, desde la historia. Podemos ver las cosas desde el espacio, desde la geografía. Podemos ver las cosas desde lo ecológico, desde lo ambiental, cómo esto favorece o no favorece. Podemos ver las cosas desde lo social y desde lo económico en el afán de hacer una aproximación a la realidad que permita construir conocimientos y prácticas y experiencias y propuestas y enfoques a partir de lo propio, a partir de esa realidad, de esa relectura múltiple de la realidad para lograr verla tal como es y no tal como se aprecia viéndola solo desde un lado o desde una visión disciplinaria como la historia, la geografía, la ecología o la sociología o la economía sola, sino cómo logramos articular visiones para hacer una relectura múltiple, más amplia que profunda y profundizar donde haya que profundizar de esa realidad que queremos tomar como punto de partida dentro de nuestros procesos educativos territoriales con visión intercultural. Entonces, por ahí es que no debemos negarnos a la complejidad que pueda aparecer de esto, a lo difícil que aparentemente nos procesos, nos parezca un proceso, pero como una vez que si lo hacemos viviéndolo, consolidándolo, articulándolo, validándolo desde la práctica y socializándolo en ese mismo proceso, la realidad que vemos ya la hemos vivido. Entonces, ¿qué pasa? Que no es lo mismo explicar esto a alguien que no lo ha vivido que explicarlo a alguien que sí lo ha vivido dentro de sus experiencias o por lo menos lo tiene interiorizado y lo tiene como un punto de partida que nos ayuda a aclarar esa referencialidad, esa referencia de la realidad para querer influenciar nuestros procesos educativos a nivel territorial y con enfoque intercultural. Entonces, por ahí es que yo trato de hacer esas relecturas y relecturas con pobladores y pobladoras de un territorio, por ejemplo, determinado, donde poco a poco vamos abriendo y vamos demostrándole a los actores del territorio de que los estamos esperando con una mesa servida, aunque sea en el piso, una mesa servida para capturar, para documentar, para registrar y para reflexionar sobre esa realidad territorial. Entonces, por ahí, esto es como una primera aproximación más amplia que profunda al territorio con diferentes facilidades de desarrollo y de actuación, donde podemos ir constituyendo simultáneamente el trabajo en plenarias grandes, pero segmentarlo en pequeños grupos de trabajo con especialistas que visualizan, que reflexionan, que generan información, que validan y que luego preparan para socializar esta información. Entonces, por ahí es donde yo quisiera que dentro de nuestras iniciativas de desarrollo territorial, educativo, con visión intercultural, dejáramos el tiempo necesario. No es tiempo perdido hacer esta primera aproximación. Además, hacerla de esta manera no se vuelve a repetir, sino que cada vez
que logramos tener interacciones con los actores y actoras del territorio, podemos ir afinándola, consolidándola, validándola, actualizándola, evaluándola, viendo a ver dónde hemos avanzado, dónde no hemos avanzado, viendo a ver la diversidad de actores que van avanzando en estos procesos de formación, los que van comenzando, los que van más adelantados, y luego cómo podemos, porque todas estas experiencias resultan carísimas si dentro del mismo proceso no creamos las facilidades, las habilidades y los documentos educativos y de comunicación que nos permitan transferir, que nos permitan influenciar, que nos permitan incidir hacia más personas con estos esfuerzos colectivos que contribuyen a explicar cada vez de forma más ágil y más rápida las ideas que queremos promover en el desarrollo intercultural educativo con visión territorial. Entonces, por ahí es donde, como no despreciamos el trabajo individual de pequeños grupos, de pequeñas parejas, trabajando sobre la realidad de nuestros territorios, cómo interactuamos lo que haya que interactuar solo con mujeres, solo con hombres, en grupos mixtos, pero nunca dejar la oportunidad de someter a los plenarios colectivos y diversos los resultados de estas informaciones, por ejemplo, de esos inventarios, por ejemplo, en este caso esta gente está trabajando afinadamente y de sorpresa sobre un inventario de más de 100 actores institucionales públicos y privados de un territorio. Entonces, ¿cómo van surgiendo? El dato surge fresco, el dato surge espontáneo. No es un dato que se saca, es un dato que se construye a partir de las vivencias, de los conocimientos, de las percepciones y de las valoraciones que pueden tener los diferentes actores de un territorio hasta que construir visiones complejas que no son de nadie, que ya son colectivas, que ya son una creación colectiva de la cual nadie se puede asumir autoría, pero sí, con lo poco o mucho que participe, puedes decir, en esto estamos participando de forma conjunta. Y por ahí es donde yo quisiera contribuir en esta plática a generar una serie de oportunidades, de instrumentos, de formas de interactuar que nos permitan hacer esas lecturas contextuales, pero también que nos permitan hacer esas aproximaciones con instrumentos específicos desde los planteamientos, desde las diferentes disciplinas que planteé inicialmente, y luego cómo podemos hacer esas lecturas de conjunto del territorio, porque el territorio es algo que durante la dinámica de gestión de nuestras sociedades ha logrado tener un proceso consistente, donde vamos a ver las constantes, las singularidades, las similitudes, y luego cómo dentro de esos territorios podemos ir viendo elementos, por ejemplo, digamos, un territorio donde no se hace, por ejemplo, una adecuada gestión de la dinámica del agua y la humedad dentro del territorio como que sí tiene algunos elementos, pero vamos a ver uno donde premeditadamente la sociedad se articula, se organiza para ver cómo funciona el agua en el territorio y la humedad, y luego cómo se organizan para que toda el agua a la que tienen acceso las fincas pueda tener un uso eficiente. Incluso el agua que entra a una finca, el secreto sería no dejarla salir, sino que viajara por nuestras parcelas, por nuestros cultivos, y luego saliera, o si sale un agua todavía de calidad. Entonces, cómo este tipo de articulaciones sociales y territoriales en torno al agua pueden permear una propuesta educativa, y una comunidad, un territorio que haga este tipo de gestión puede llegar a controlar otras cosas como la violencia, la criminalidad dentro del territorio, porque el articularse en torno al agua y la humedad en el territorio desde una perspectiva compleja, intercultural, ayuda a crear una mejor comprensión, un mejor diálogo, un mejor entendimiento entre las sociedades, que se verá reflejado en una mejor calidad educativa con perspectiva intercultural, tal como la queremos plantear en esta ocasión. Luego tendríamos que ver cómo ese análisis puede estar permeado por un enfoque más afinado de lo que llamamos la agroecología, que es la ciencia, tal como planteé antes, que tiene que ver con lo ambiental, con lo social y con lo económico en ese orden, y cómo el actuar de forma pertinente nos permite conservar y regenerar los recursos naturales del territorio,
y de los territorios contiguos, conservar las funciones de los ecosistemas y de los agroecosistemas donde cultivamos o de las zonas naturales que tenemos, y cómo se diversifica esto, tanto de lo que llega de fuera como de lo que hay adentro del territorio, y luego cómo esto viene a fortalecer a las capacidades de las personas, de las familias, de las organizaciones, de las instituciones, de los grupos humanos presentes en el territorio a nivel local y regional, y cómo mejora la seguridad alimentaria nutricional con una agricultura más consistente con las demandas y las dietas y las costumbres de los pobladores locales, y cómo mejora la equidad espacial a nivel intergeneracional, entre edades, a nivel étnico y a nivel de género, y a nivel espacial, como decíamos inicialmente. Y luego desde lo económico, como la diversificación agrícola y no agrícola, la mejora en los medios de vida, de los sistemas de intercambio, de mercados locales, regionales e incluso internacionales, incluso el incremento en el patrimonio individual, familiar, comunitario. Esto es lo que nos ayudará a crear una propuesta intercultural que, partiendo de lo propio, pueda lanzarse con una visión verdaderamente universal del desarrollo y del bienestar de las personas, comunidades en los territorios. Entonces, por ahí es donde prácticas, por ejemplo, que nuestros pueblos campesinos e indígenas han venido haciendo en la conservación del suelo, más de 30, más de 21 acá, en este caso, de unos territorios analizados, donde de las 21 prácticas son 7 a 8 las que son fundamentales. O sea, las que solo tenemos que hacer una primera vez y luego ir acompañando, desarrollando, afinando, puliendo y complementando con las otras prácticas o innovaciones para lograr a tener una propuesta territorial que nos ayude en favor de la vida, y que con estas 6 principales que tenemos acá, que he logrado identificar en un trabajo territorial, como la agroforestería, la cobertura muerta, la cobertura viva, las barreras de contención del suelo y la humedad, la utilización de semillas y material vegetativo nativo y criollo, sin negar las posibilidades de lo que es consistente y puede entrar al territorio, las asociaciones de cultivos cada vez más creativas, es lo que nos ayuda a lograr cosas como el incremento de la biomasa del suelo, que es clave para la sostenibilidad de la vida, y la economía, la conservación del agua y la humanidad, que también son clave, y la generación de condiciones para que tenga lugar una actividad de la vida, de la biofauna, de la flora, de la fauna y los insectos benéficos y las interacciones que pueden darse. Entonces, por ahí es donde yo quisiera que desde esa visión intercultural, tengo múltiples ejemplos, pero este no sería el momento para compartir, pero que podíamos hacer alguna forma de compartir, de socializar más esto. Y luego cómo este tipo de propuesta de actuación nos permite hacer análisis que participativos junto a las familias, por ejemplo, de una comunidad, donde vemos cómo el trabajo de esta nueva forma de actuar tiene acceso a mejores recursos, a estabilidad de las familias y las comunidades, a disponibilidad, al uso. Pero hay una cosa que me sorprendió mucho, que cuando yo pregunté sobre cómo beneficiaba a la felicidad esta forma de actuar, de conservar, de interactuar, no quisieron negarle ni un punto a la felicidad. O sea, que el hecho de esto, de este tipo de agricultura, de desarrollo, de esta visión, como que nos ayuda a ser más felices, a ser más plenos como seres humanos y como comunidades dentro del territorio. Entonces, yo también quisiera, como este ejercicio es para compartir métodos y formas de interacción, yo quisiera que me pusieran atención a esta columna de trocitos que yo tengo acá, donde yo, cuando tengo una plenaria grande de 100, de 200 personas, yo pongo al centro esta columna de trocitos y pido a los participantes que de uno en uno vengan y vayan sacando trocitos de esta columna. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando van sacando trocitos y todo esto, va quedando una columna que representa el territorio, o la comunidad, o un valle, o un municipio. Entonces va sacándose y va creando momentos para preguntar. O sea, de tal manera que la agenda de preguntas no la lleva el facilitador,
la agenda de preguntas va surgiendo de acuerdo a la visualización que se va logrando con esta columna de trocitos y todo eso. Entonces, ¿cómo vemos esta relectura como una oportunidad de una primera aproximación a un territorio, a una cuenca, a una unidad de estudio, a una comunidad? Entonces, por ahí, a un área protegida. Entonces, yo por ahí es donde veo cómo ejercicios pequeños como estos, donde nosotros evitamos ser nosotros los que llevemos la voz cantante, sino que desde una visualización podemos ir haciendo análisis profundos de nuestra realidad junto a los y las pobladoras de un territorio de sus diferentes formaciones, intereses, edades. Entonces, como vemos territorios aún difíciles del trópico seco, como la tradición del manejo de frutales ha permitido incluso no solo conservar bosques, sino también conservar unos patrimonios, unos medios de vida en poder de la gente y distribuidos entre la gente. Y luego, cómo vamos haciendo inventarios de los diferentes actores organizativos e institucionales presentes en un territorio, tomando en cuenta, por ejemplo, la legitimidad que tienen, el interés que tienen y el poder real de cambiar que tienen. Entonces, por ahí vamos viendo cómo se pueden llegar a hacer construcciones complejas de esa diversidad de actores. Por ejemplo, en este caso eran más de 100 actores diferenciados que al ir siendo clasificados, por ejemplo, este es el número 1 y este es el número 1 que fueron puestos, por ejemplo, estos son los más protagónicos, los más articulados y los que han ido surgiendo a lo largo de la historia de este territorio, incluido una policía recién creada de turismo. Entonces vemos cómo vamos creando esas visualizaciones que nos hacen ser como más eficientes al proceso, al momento de querer socializar visualizando nuestros datos. Y yo creo que la facilidad de palabra es algo que se gana y se logra producto de este tipo de visualizaciones que nos ayudan a una mejor interacción entre los que procesan, los que sugieren la información, los que las procesan y cómo llevarla al público más amplio. Luego tengo otro instrumento que a mí me encanta mucho utilizar con iniciativas de desarrollo y de acompañamiento a nivel territorial que puede ser aplicado a la educación territorial con visión intercultural, y es que yo pongo la comunidad, el centro educativo, el proyecto educativo, el día de ahora, el día de hoy. Hacia la izquierda es el pasado, hacia la derecha es el futuro. Hacia la izquierda, hacia arriba son los aciertos, los éxitos que hemos logrado. Hacia la izquierda abajo son las debilidades que hemos afrontado de ahora para atrás. Y luego, frente al futuro, ¿cuál es el potencial que tenemos? Y cuáles son los obstáculos que podían evitar que avancemos hacia esos potenciales. Luego vamos analizando cada columna en el tiempo, en el pasado, en el futuro, y luego tenemos unas conclusiones que construimos juntos. Pero luego podemos ver también que si tenemos énfasis, una cosa es la información espontánea que nos salga sobre un tema, pero otra cosa es cuando ponemos el énfasis, por ejemplo, en género, en salud, en educación, cómo dentro de esa realidad hay una propuesta espontánea que hemos vivido y que surge, y otra cuando ponemos el énfasis en las temáticas. Entonces se vale este tipo de hacer ejercicio, y luego cómo vamos tratando de documentar, de registrar estas versiones sin excluir, poniendo atención, incluso podemos agarrar experiencias completas para ser analizadas dentro de una visión así multidimensional, sin negar todo lo que pueden encontrar escrito o argumentado o documentado, pero sin negar también esa realidad que podemos hacer una relectura a nivel de campo. Y luego, ahora quisiera pasar a nivel de toda esta relectura de contexto, quisiera pasar a proponer una serie de las familias de instrumentos relacionadas con la historia, donde la historia, todos somos sujetos de historia. Y incluso he encontrado comunidades que dicen, nosotros no tenemos historia porque estamos recién pasados acá. Sí hay historias, de dónde venían, de dónde estaban antes y luego cómo han ido desarrollando la vida. Desde una visión, primero una percepción, cómo está. Y luego cuando se va desarrollando esta línea podría cambiar de percepción, pero ya cuando se va detallando. Entonces, lo que queremos crear es un primer momento y ir preparados para visualizar esa realidad y luego explicarla, desarrollarla.
Luego también tener en cuenta visiones como esta. Este ejercicio me gusta contarlo porque tenía como 8 personas de un municipio tratando de construirme esta línea histórica de su municipio. Y los que eran más ligados al alcalde decían que todo iba bien. Los que iban otros decían que no. Entonces, ¿qué hice yo en ese momento? Les digo, dibujemos las dos. Y al dibujar las dos quedaron así. Pero luego cuando se fueron explicando y al final les pregunto yo, ¿quién tiene la razón? Los dos. Porque unos estaban hablando de cómo había sido el protagonismo y el desarrollo de la comunidad, acceso, infraestructura, servicios, y los otros cómo se había ido degradando el entorno social y ambiental. Entonces, cómo no desperdiciamos y no desperdiciamos de documentar y de dejar este registro para nuestro futuro. O luego también en esto con la asociación, en la Federación Copán Chortí de Articulación de Comunidades Indígenas Chortí de Guatemala, yo pedí que me dibujaran en esa lámina de papel manila, que me dibujaran el protagonismo de la organización. Fue bien, así me lo dibujaron así. Cuando me lo tenían dibujado les digo, bueno, tanto protagonismo social como están los medios de vida. Uy, para abajo. Entonces, ¿qué pasa? Cómo dentro de esas visualizaciones que hacemos con los pobladores y pobladoras de un territorio, logramos poner puntos para que nos expliquen algo, pero luego cuando está visualizado, tenemos el momento oportuno para hacer la pregunta de cómo están, por ejemplo, los medios de vida, y luego para hacer las siguientes preguntas complementarias. No solo de describir la situación en ambas líneas, sino de cómo volver, cómo reactuar y cómo resolver y afrontar esta problemática. Y luego quisiera compartir que es una belleza para mí de contenido, en armonía y en forma de presentar los datos. Y ese que mandé a un grupo de profesionales interdisciplinarios con pobladores para que me hicieran un recorrido del mar hacia la montaña. Y luego, en un momento de la discusión ya de análisis, hicieron esta gráfica. Y esta gráfica quiero centrarme en la parte que corresponde a cómo se ha comportado la diversidad animal en ese territorio. Y vemos cómo era en los años 40, 50, hasta llegar a los años 90. Y aquí me encontré como 3 sorpresas, estas dos grupos de especies, estos otros dos y estos otros dos, pero quisiera centrarme en esta. Los cuzucos y los tepezcuintles, que son los más comidos, pero son los que siguen permaneciendo presentes en el territorio, en las parcelas, en las comunidades. ¿Qué pasa? Que la agricultura familiar garífuna de la comunidad de Siriboya y de otras comunidades tradicionales garífunas hace una agricultura en medio del bosque, donde van abriendo parcelas y dejando parcelas en descanso y jugando con las parcelas dentro del bosque, que es un modelo conservacionista que vale la pena analizar con más detalle y que hay tesis de estudiosos en esta línea. Entonces, yo quisiera ver cómo biológicamente podemos explicar cómo ha evolucionado la agricultura de la mujer garífuna y algunos hombres también, y cómo han evolucionado la permanencia de estas especies útiles y aprovechables. Entonces, o casos también interesantes, por ejemplo, en la Amazonía, en una ocasión fuimos a ver, por ejemplo, resultados de parcelas de maíz implementadas en los territorios indígenas. Y en la noche, cuando hubo la reunión de análisis, se dice, bueno, van a seguir con las iniciativas, ¿qué es lo que quieren seguir? Sí, queremos seguir haciendo parcelas de maíz dentro de nuestras comunidades, pero acabamos de ver que fueron destruidas por los animales. Sí, dice, traigan los animales que cazamos ahora. Sí, dice, pero nunca habíamos cazado animales tan gordos y tan grandes. Entonces, como que el indicador no debe ser el indicador que profesionalmente nos ha mandado institucionalmente, sino cómo esos indicadores son valorados y evidenciados por la población dentro de un territorio. O sea, cómo nosotros estamos abiertos a sorpresas, a lecturas y relecturas de la realidad de nuestras acciones de acompañamiento. Entonces, por ahí es donde yo quiero ver de que nos dejemos sorprender por la realidad, pero que tampoco la realidad nos sorprenda y nos deje sin documentar este tipo de situaciones. Luego, la geografía, cómo hacemos una relectura del territorio. Por ejemplo, yo puedo andar 3 meses en este territorio y no logro la puntualidad y la diversidad de aproximación que logro con 3 sesiones de 2 horas con grupos de pobladores localizados en este territorio. Esta carretera que están dibujando acá es esta que está aquí. Entonces, ¿cómo aprovechamos
en el sentido positivo, ese conocimiento, esa experiencia, esa relectura que tiene la gente de cómo se ha gestionado el territorio y cómo se puede visualizar. Entonces, ese territorio, cómo ha ido evolucionando, cómo se ha ido comportando la gestión, la regeneración, incluso ver cómo algunas diferencias entre países puede hacer el cambio en la gestión del territorio, o incluso a nivel de la finca familiar. Por ejemplo, don Delio me pidió que le dibujara este mapa aquí y cuando me dijo, hágame una como hamaca aquí, y luego, pero mi sorpresa fue cuando estaba socializando esto a nivel municipal y dice, miren, aquí, este espacio que ven aquí era un espacio reseco, de mala calidad de suelo, pedregoso, y los árboles que sembraba aquí se los doblaba el viento. Entonces decidí cortar los árboles a la altura del pecho, hice una enredadera, puse una enredadera, luego hice huacas enriquecidas para sembrar maracuyá, y una vez que tenía establecido el maracuyá, hice huacas enriquecidas para sembrar pataste, y ahora en una zona caliente, reseca, yo logro producir pataste aún en estas condiciones de clima. Entonces, ¿qué pasa? Que él, cuando hace esta primera trabajo con el maracuyá, luego crea unas condiciones de microclimáticas de clima en pequeño, en esa pequeña parcela, de tal manera que con el pataste asociado con este otro cultivo, logra crear las condiciones para que se pueda producir pataste con éxito. Entonces, ¿cómo vamos aprovechando esas lecturas y relecturas y creando la capacidad de compartirlas, de visualizarlas y de socializarlas a nivel más amplio? Entonces, por ahí es donde yo creo que es un trabajo que debemos hacer desde una perspectiva territorial, pero que no niegue esa visión de posibilidades actuales y futuras. Por ejemplo, este caso, esta es la parcela 1 con que comenzó a trabajar con cacao ya más sostenible y reforestación, la parcela 2, la parcela 3, donde la parcela 2, producto de 3, 4 años de buen manejo, ya ha comenzado a ver surgir pequeños nacimientos de agua, y esta parcela 3, donde tiene cacao climáticamente inteligente, con combinaciones de clones para establecer una productividad mejorable. Y luego aquí en esta gráfica él me está presentando cómo en un programa del celular que le llega al celular desde el Instituto Internacional del Cacao, él puede establecer las mejores combinaciones validadas de plantas de cacao dentro de su nueva parcela de cacao climáticamente inteligente, con convenios de reforestación a 50 años y con posibilidades de exportar al mundo. Pero no estamos solamente ahí, sino que con esta propuesta es posible que nuestras familias y comunidades campesinas e indígenas puedan contribuir a restaurar nuestros espacios degradados y luego enriquecerlos y luego crear no solamente una visión ambiental de protección, de desarrollo, sino también de mejores niveles de bienestar de sus familias y comunidades y territorios. Entonces, por ahí es donde yo apelo a que esta visión de abordaje intercultural con visión multidimensional es clave para los procesos educativos que vamos realizando a nivel de nuestras comunidades indígenas y campesinas, conociendo mejor eso, conociendo mejor cómo van evolucionando sus condiciones de vida, y luego cómo los recursos presentes en ese territorio, cómo los van aprovechando para el beneficio propio, pero también para ser comercializados e interactuados a los diferentes niveles que sea posible. Luego cómo esos recursos van siendo utilizados a nivel de diferentes pisos ecológicos del territorio municipal, cómo se eficienta el uso de los recursos, el aprovechamiento, y luego cómo llegamos en detalle a mapear esto, no queriendo tener dibujos perfectos, pero sí dibujos que nos permitan acercarnos a la realidad, hacer una relectura, una documentación de la realidad más precisa desde los datos más próximos, más cercanos de las poblaciones, y luego cómo vamos construyendo modelos incluso tridimensionales que nos permitan la comunicación, la planificación hacia el interior de nuestras experiencias, pero también hacia cómo las compartimos para incidir hacia afuera. O por ejemplo, un día yo estaba en un cabildo abierto, así autoritario, donde hay alguien que se pone al frente de la plenaria y el que está al frente es el que dice la verdad, aunque no le entiendan. Pero yo vengo y le doy mi cuaderno a un poblador y le digo, dibújeme su municipio, y me dibuja acá. Y me hace una isla acá.
Luego le digo, divídamelo en tantas partes como pueda dividir, me lo divide acá, me lo divide acá, pero esta parte de arriba la vamos a dividir en dos. Entonces comienza a explicarme, esta es la parte más seca, aquí hay mejor rendimiento de los jóvenes, pero no se quedan en la comunidad porque hay muchas limitaciones. Luego esta es la parte media, la más antigua, la donde está ubicada el mayor desarrollo, los servicios, la gobernanza y todo esto. Y luego esta es la parte alta, la más indígena, la más conservación del bosque, pero la más amenazada por los caficultores y ganaderos de fuera. Y luego esta parte que tenemos dividida en dos, me dice, esta parte de acá, en los principios del siglo XX, los pobladores de acá consiguieron títulos de propiedad de acá y de esta isla en otro municipio, y una vez con sus títulos de propiedad decidieron que querían ser ciudadanos del municipio de Arandique. Y aquí, en estas dos porciones del territorio, el desarrollo funciona mejor. Aquí la empresa de energía de Honduras tuvo que pagar servidumbre por cruzar este territorio porque estaba cruzando por un territorio que los pobladores consideraban propio. Entonces, como estas visiones que se han ido articulando a lo largo de los últimos 50, 100, 200 años de la gestión de los territorios, no están en los grandes informes académicos, ni en los grandes informes de las ONG del desarrollo. Esas visiones están ahí y deberían de ponérseles mayor atención dentro de una estrategia de planificación territorial y de planificación de la educación con visión intercultural en nuestros países. Lo mismo, por ejemplo, este es un municipio antiguamente reconocido como indígena lenca. Luego le doy a un poblador y le doy mi cuaderno, dice, ah, no, mi municipio tiene forma de cabeza de gato. Y luego me dibujó como 25 poblaciones diferenciadas con sus territorios, y luego le pregunto yo, ¿dónde están las comunidades más indígenas? Esta y esta. Entonces, la gente tiene esa relectura que nosotros desde la academia deberíamos de contribuir a afinar y a sistematizar y a caracterizar cada vez con más precisión. Y luego hacer estos ejercicios en diferentes municipios, si es posible, haciendo corredores territoriales, haciendo esto con la credibilidad que se puede haber ahora, y luego constituir corredores que tienen características homogéneas, aún dentro de un mismo municipio, condiciones de bienestar, condiciones de conservación, incluso de criminalidad, de acceso a empleo. Entonces, ¿cómo vamos construyendo esto y cómo vamos también construyendo en los territorios, a ver, nivel municipal o intermunicipal, hasta construir visualizaciones? Por ejemplo, este es un enclave de pobreza dentro de un territorio, luego menos pobre, hasta lugares en que están en mejores condiciones. Pero esto yo no lo ocupo para explicarle el territorio a los actores y actoras del territorio, de instituciones públicas y privadas, sino que aprovecho poner esta visualización y hacer lograr interrogar de una forma más colegiada y menos direccionada por mí, sino desde los saberes y visiones de la gente del territorio, para que ellos lo expliquen y lo argumenten. Entonces, tenemos unos instrumentos de lectura y relectura de la realidad que son aportes válidos para cualquier propuesta intercultural de desarrollo educativo. Luego esto es una cuenca grande, donde en 2 horas yo logré caracterizar el territorio, caracterizar las comunidades antiguas, recientes, organizadas, no organizadas. Entonces, vamos viendo cómo podemos aproximarnos a esa realidad sin tenerle miedo a la complejidad de las particularidades de la diversidad de actores y actoras presentes en un territorio, y luego tener en cuenta de que esta visión de mapeo espacial de la diversidad de un territorio podemos hacerla a nivel incluso de país, y también teniendo en cuenta cómo el entorno natural ha influenciado hacer esta relectura a nivel de lo largo, para ver desde una visión ecológica, por ejemplo, y no subestimar. Por ejemplo, esta florecita que está acá es una de los mejores alimentos para abejas, pues, y para producción de miel. Esta es una zona de alta producción de miel, tanto silvestre recolectada, como también de pastoreo de abejas que se llevan a estos territorios. Entonces yo tengo un calendario como en 4 años, he ido construyendo de qué flor hay en cada mes y cómo estas calidades podían ser, o cómo se va gestionando el territorio, los recursos, de tal manera de generar una capacidad de conservación, de resiliencia frente a las adversidades, y luego cómo vamos creando unidades familiares de producción que se convierten casi como una escuela familiar, comunitaria, regional
y si la sabemos utilizar apropiadamente como un enfoque para incidir frente a otros actores, frente a otros territorios. Entonces, como lo importante es ir documentando esto, ir viendo cómo la va valorando, cómo lo va identificando los diferentes recursos, sus procedencias, cómo esto se va visualizando y se va socializando a nivel más amplio. Y quisiera cerrar esta parte con esta anécdota. Yo pedí a un campesino, a este anciano campesino indígena lenca, que si me permitía tomar una fotografía de su piña de maíz. No solo corrió alegremente, agarró una escalera de un solo palo, subió y posó su mano detrás de esa mazorca de maíz rojo y me dijo, el maíz es vivo, señor. Y esto es una experiencia de que los campesinos e indígenas de Honduras y del mundo están en una constante construcción del maíz. Sembrar maíces rojos dentro de la milpa significa crear las condiciones para que las cualidades de finura, de grano de estos maíces puedan distribuirse, puedan traspasarse a los otros maíces y lograr tener un maíz vivo, un maíz en constante formación, en constante creación, que puede ser una de las bases para lograr el desarrollo intercultural y territorial. Y luego cómo ese patrimonio de semillas vamos aprendiendo más, conociendo más y sabiendo más sobre ellas y su manejo y aprovechamiento para socializarlo. Y luego, desde el punto de vista de la sociología, cómo generamos, por ejemplo, yo le llamo el juego sociológico, este es un naipe, un naipe de 100, 200 jefes o jefas de familias de una comunidad y luego los vamos colocando de acuerdo a estas 4 categorías de nivel de bienestar, desde los que están en mejores condiciones hasta los que están en muy malas condiciones, y luego los vamos poniendo de acuerdo al consenso que la gente va logrando. Al principio puede ser reticente a hacerlo, pero una vez que encuentran el juego lo van haciendo, y luego a mí no me interesan los nombres individuales de las familias, sino los criterios para haber sido agrupados de esta manera. Entonces, en 2, 3 horas yo puedo tener una aproximación a una comunidad, a una unidad de estudio bastante fiel, bastante interesante y bastante certera. Entonces, por ahí, ¿cómo vamos haciendo? ¿Cómo vamos creando las condiciones para visualizar estas percepciones junto a los técnicos, junto a los acompañantes y sobre todo junto a los propios pobladores de un territorio que vemos cómo le toman en serio este tipo de trabajo? Y luego, ¿cómo graficamos esas visiones de cómo están organizados las organizaciones, las federaciones, las articulaciones, las instituciones presentes y cómo vamos documentando los detalles de esto? Porque una cosa es el dibujo, pero mucho más interesante también resulta contar con la complementariedad del texto escrito que describa los encuentros que vamos realizando. Y luego podemos agarrar actores o temáticas importantes que querramos profundizar más activamente y ver cómo son analizadas de forma compleja. Cómo vamos viendo en esa construcción, cómo se va dando hasta llegar a hacer creaciones como esta que ayudan a facilitar de palabra y a hacer más comprensible la interacción con grupos más amplios. Luego la economía, donde tenemos una serie de instrumentos que pueden ayudarnos a analizar la complejidad de estos sistemas. Por ejemplo, en este panel que está acá, hay como 12 formas de manejo sostenible de cultivos, animales, frutales, maderables y bárbaros de uso múltiple, que están sostenibles, donde maíz y frijol son clave. Y luego, cómo vamos analizando en detalle este tipo de interacciones ecológicas, económicas y sociales que nos ayudan a ver cosas y a profundizar. Por ejemplo, este es un día en la vida de una familia, el rojo es el trabajo de la señora. Luego, cómo vamos afinando cada mes los diferentes detalles de las actividades, no solo económicas, sino de las actividades en que está ocupada la población, cómo las visualizamos y cómo incluso en procesos como el casabe, por ejemplo, como entre los garífunas de Honduras, cómo lo lograron ilustrar y cómo van aprovechando la madera aún con las técnicas más sofisticadas actuales. Y luego, para ir viendo algo que yo le llamo este ejercicio de los pasteles de diversidad, de generación de ingresos, para mí es como la evidencia de la salud económica y social de un territorio. Entre más diversas son las diferentes fuentes de generación de ingresos, más salud económica. Y también ver cómo ha ido avanzando la comunidad en la diversidad y tomarlo esto como punto de partida dentro de una estrategia de desarrollo y cómo vamos creando esa capacidad de contar, de narrar, de argumentar
a nivel comunitario, pero también a nivel de territorios más amplios, cómo vamos haciendo este tipo de visiones, cómo vamos detallando cómo la gente va articulando sus medios de vida, de su parcela o de actores específicos, o cómo nos permite para no excluir. Por ejemplo, este campesino dentro indígena, dentro de un proceso convencional podía estar fuera, pero miren cómo se puede lograr mejorar desde una visión a partir de lo propio, a partir de los conocimientos, cómo se puede lograr no solo el incremento de la diversidad de alimentos de calidad, sino también las capacidades de las personas y el valor del patrimonio en poder de la familia, de las personas y de las comunidades. Entonces, por ahí es donde yo quisiera ver de que además de todo esto, la capacidad de contar, la capacidad de enseñar y la interiorización de la autoestima de la familia, de la comunidad, por ser parte de estos procesos educativos y cómo logramos visualizar esto para contarlo. Y para eso es que yo estoy proponiendo una serie limitada de familias de instrumentos, de no más de 16 instrumentos, más los de análisis de contexto, que nos permiten lograr diferentes niveles de profundidad, dependiendo si utilizamos uno, dos, tres o todos los instrumentos dentro del análisis de una iniciativa territorial, y salir de este tipo de reuniones plenarias donde el que esté enfrente es el que traga más pinol y el que habla lo que quiere hablar y se cree dueño de la verdad, y pasar a reuniones de construcción socializada de conocimiento y socializarla en contextos propios, en contextos donde todos nos sintamos ser parte del contenido, de los resultados, y luego para avanzar a procesos individuales y comunitarios de mejor gestión de los recursos y oportunidades que nos presenta el territorio, para lograr mejorar los niveles de vida y lograr superar la incertidumbre del cambio climático. Por ejemplo, la gente en el mundo que hace esto no se va a quejar más de problemas reproductivos, de problemas de rendimiento, de fertilidad de sus suelos, de humedad, de sequía, sino que siempre va a tener un suelo donde el suelo se convierte en una esponja, donde las plantas y los animales puedan desarrollarse de forma armónica y de forma sostenible con las bases de los recursos externos, sin negar las posibilidades que pueden tener algunos elementos externos. Y luego quisiera ver cómo es de profundo el conocimiento local. Por ejemplo, este es un problema que se llama, una enfermedad que se llama mustia hilachosa. Esta enfermedad puede acabar con un cultivo en par de noches, pero luego en la universidad comenzamos a trabajar y a ver en un suelo infectado, pero donde poníamos caso de arroz no pasaba nada. Pero luego cuando nos vamos al campo, encontramos que la gente ya ha resuelto el problema cultivando los frijoles, limpiando la tierra, sembrando los frijoles, y luego una vez que están sembrados los frijoles con el cultivo de maíz antiguo ya cosechado, luego hacer como una alfombra. Entonces ya está resuelto el problema e incluso han avanzado hacia otros manejos de la diversidad y el enriquecimiento de sus ecosistemas, de su agricultura. Entonces, por ahí es donde una educación intercultural debe poner más ojo a estas tradiciones, a estas formas de dar respuesta y de dar salida para lograr acompañar el desarrollo de sistemas de producción más diversos que hagan un buen uso del agua. Por ejemplo, este ejemplo me encanta como una visión territorial que hay que tener en cuenta, y es que de todas las lluvias que caen en un territorio, el 65% lo retiene la vegetación que tengamos en el territorio, y el otro por ciento se convierte en agua azul, que son ríos, lagunas, estanques. Y luego, cómo esta visión que hablé tal vez al principio de cómo logramos gestionar la dinámica del agua y la humedad en el territorio nos sirve para hacer esto. Y estas lecturas que podemos hacer con esta diversidad de instrumentos articuladas nos pueden permitir para generar contenidos y métodos de cómo abordar el trabajo, de cómo ver la diferenciación indígena. En el caso de Honduras tenemos el trabajo de William Davidson, que hace un análisis de los indígenas en Honduras en el 2005 y cómo están distribuidos ahora según la población. Entonces podíamos estar viendo una redimensionamiento de la localización de los grupos étnicos en Honduras, que nos van a dar sorpresas porque producto de los últimos 50 años han tenido alguna movilidad que ahora estarían localizados en otros territorios que los antiguamente considerados como lencas o como peso, como tolupán.
Y luego, cómo dentro de esta visión intercultural logramos hacer acopio, por ejemplo, en el caso de los Chortí en Honduras, son el grupo indígena americano que estuvo más cerca de la escritura jeroglífica de Copán. Incluso el Popol Vuh es un reflejo casi uno a uno de Copán. Cuando leemos el libro histórico, el único libro histórico que tiene un grupo indígena americano, que es el Popol Vuh, podemos encontrar referencia casi uno a uno en Copán y Quiriguá. Entonces, cómo y que son a muchos agricultores, campesinos e indígenas del occidente de Honduras, todavía tienen visiones de actuar y de manejo de la milpa como un sistema complejo que están ahí y que deberían ser retomadas en cuenta, lo mismo que los lencas, como un grupo que interactuó con los chortí, que interactuó con grupos como los tolupanes y con otros grupos que estaban en Honduras, y que esta interacción también ha dado una riqueza cultural, una riqueza que ha sido insuficientemente conocida y valorada y reincorporada dentro de una propuesta educativa intercultural, donde se puede influenciar desde una cosmovisión propia, pero que también debe ser compartida por los otros sectores poblacionales, mestizos y urbanos y rurales de nuestro territorio, que pueden ayudar a hacer como una mayor comprensibilidad entre uno, y cómo logramos esa inclusión de las visiones indígenas dentro de nuestros territorios en la educación, en la salud y nutrición, en el saneamiento básico, en la investigación participativa del territorio, y entonces cómo esa investigación nos ayuda a generar elementos educativos y de comunicación para hacer de la educación intercultural con visión territorial una propuesta válida, tratando de avivar el protagonismo de los actores locales y actoras locales, como para que interactúen con una sociedad más amplia, para que puedan participar en la toma de decisiones, pero también para que puedan influenciar cómo será su ciencia, su tecnología y sus oportunidades frente al futuro, pero a partir de lo propio. Entonces, por ahí es que yo quisiera también someter a ustedes a consideración esta serie de parámetros que han sido identificados por Julius Pett en un análisis de más de 200 experiencias de desarrollo territorial en el mundo, donde vemos que la experiencia 1, que tiene que ver acá con el mejor aprovechamiento de los recursos locales, donde vemos que el número 3, la diversificación por componentes regenerativos dentro del territorio, que la número 5, las acciones en grupo debido a procesos sociales y participativos tienen como las más exitosas, y el incremento de las capacidades por capacitación y aprendizaje continuo. Con esta propuesta de instrumentos que estoy haciendo de abordaje y de acompañamiento y de evaluación y de sistematización de nuestras experiencias educativas a nivel territorial con visión intercultural, si hacemos este tipo de relecturas constantes a lo largo de nuestros procesos, podemos tener como un buen instrumento de valoración y sentirnos satisfechos de la labor cumplida a lo largo de nuestro acompañamiento, tanto como protagonista o como acompañante de fuera. Muchas gracias por su atención. Saludos.